La caída del Imperio Romano Occidental marcó un antes y después no solo en su época, sino en la historia de la humanidad. Para empezar, su idioma empezó a cambiar, y el dialecto de los soldados y la clase media, llamado latín tardío, tomó el lugar del latín clásico usado en la literatura y por los altos oficiales. Por otra parte, las tribus bárbaras crearon sus propios reinos con su propia cultura. Pero volviendo a los idiomas, no todas las tribus pasaron a crear lenguas romances. Las lenguas romances son aquellas influenciadas por el latín tardío, también conocido como protorromance. Estas son el francés, occitano, español, portugués, rumano, catalán, gallego, sado y por supuesto italiano. Hay más, claro, pero estos son los principales y más conocidos. Empecemos por la única lengua oriental, el rumano. Es el idioma oficial de Rumania, obviamente, pero también de Moldavia y, como los demás, su territorio fue invadido por el Imperio Romano. Pero aún después de la caída de este último, fue invadido otra vez, pero ahora por Hungría y otras regiones eslavas, haciendo que adoptase el alfabeto cirílico. Fue hasta después del siglo XIX que lingüistas romanos quisieron regresar al alfabeto latín, para ser más honestos a sus raíces. Tiene varios dialectos, uno siendo el moldavo, que tiene influencias del ruso por su tiempo en la Unión Soviética. También están el transilvano, de origen obvio, el munteniano, de Valaquia, y el banat, de Banat. Hablemos ahora de los más hablados, los grandes cuatro. Empecemos por el español, el idioma que estoy hablando ahora. Es hablado en gran parte de España, y casi toda Latinoamérica, Belice siendo la única excepción, las Filipinas y Guinea Ecuatorial. Como muchos ya sabrán, el español no solo viene del latín, también tiene influencias árabes que podemos ver en muchas palabras que empiezan con A, como alcohol, altar y albañil, y entre otras más como jarabe y azafrán. También hay expresiones que vienen del árabe, como fulano, que es una palabra árabe para referirse a una persona cualquiera que no queremos nombrar. Quizá te preguntas, ¿por qué hay tantas palabras árabes en el español? Y es que España fue un territorio musulmán por alrededor de 300 años, llegando a formar parte de los territorios de Al-Andalus, controlado por múltiples califatos a través del tiempo. Y es que con tanto tiempo hablando árabe, algo se tenía que quedar. Pasemos a otro idioma algo parecido, el portugués. Como los otros, este empezó con el latín vulgar, pero la cosa no terminó ahí. Cuando el Imperio Romano Occidental estaba en su ocaso, invadieron los suevos, quienes dieron sus aportes al latín para crear el galaico portugués, del cual serían dos idiomas, el portugués y el gallego. Este último todavía es hablado en cierta parte de España, la misma que colinda con el país hablante de su lengua hermana, Portugal. Ahora hablemos de otro idioma un poco más conocido, como el italiano. Al menos cuanto a sonido, el italiano es la lengua más cercana al latín, y tiene una razón. El italiano como lo conocemos en realidad nunca existió. A lo que me refiero es que no hubo una lengua dominante de manera natural que se llamase propiamente italiana. Lo que sí hubo fue el toscano, una lengua hablada en una zona italiana de alta importancia comercial, en la cual también habían dialectos. El más popular fue el florentino, pues era en este en el que se publicaban sus obras grandes autores como Dante y Boccaccio. Pero aunque popular en círculos cultos, no se volvió la lengua nacional de Italia por sí sola, sino por decisión política. Claro, fue la obra de Alessandro Manzoni la que la hizo sobresalir, pero no unificó Italia por sí sola, ese era un proceso político que ya tenía tiempo ocurriendo, y simplemente sirvió de canal para terminarlo todo. Pero, aún después de la unificación de Italia, se conservó otro idioma en su región de origen, el sardo. Este es un idioma hablando de Cerdeña, una isla italiana que siempre ha estado un tanto desconectada de Europa continental, y es de sus mayores orgullos regionales. Y tienen motivos, considerando que no solo es la lengua más cercana al latín, pero también ha tenido que sobrevivir incontables golpes para su erradicación en favor del italiano. Aunque bella e interesante, el sardo sigue estando clasificada por la UNESCO como lengua definitivamente en peligro. Algo parecido ocurrió con el occitano. Era una de las lenguas más importantes de la Edad Media, siendo hablada por trovadores en todas partes, hasta reemplazando al latín en documentos oficiales. Pero ahora fue rebajada a un dialecto del francés, aunque hayan surgido a la par. Es una lengua cultural que era dominante en Europa, pero ahora solo Cataluña lo reconoce como oficial, y Cataluña apenas es oficial.
No solo eso, también se crearon leyes en Francia que expulsaban a alumnos por hablar en su lengua materna de occitano, también conocido como lengua de lobo. Pero, ¿por qué pasa esto?, se preguntarán algunos poco familiares con este tipo de lenguas oprimidas. Lo que pasó fue que la clase alta adoptó el francés y porque lo consideraban más culta de alguna manera, o en otras palabras que era la que ellos hablaban, aprovecharon su estatus para empezar a borrar la cultura de la clase obrera que hablaba occitano. Lo mismo ocurrió con el sardo, el gallego, el náhuatl y hasta cierto punto el catalán, entre muchas otras lenguas alrededor del mundo, las que quedan al menos. Entonces, ¿qué puede hacerse? Pues para empezar, reconocer su existencia, reconocer que son lenguas con su propia historia y cultura, pero aún así están en riesgo. Y si tienes oportunidad y permiso de un hablante para aprenderlas, aprenderlas. Esto no significa que dejes de hablar francés o italiano, para nada, pero sí que reconozcas por qué lo hablan, dónde lo hablan. Es el reconocer esta clase de cosas que puede que parezca un paso insignificante, porque a gran escala lo es, pero sigue siendo un paso que tiene que hacerse porque no se puede corregir algo que no se ve que se tiene que corregir. Comparemos ahora las lenguas romances y veamos cómo se parecen entre sí. În Spania în interes de serviciu, în Italia... Prima dată am ajuns în interes de serviciu. Da, în vacanță, nu cu serviciu. Am fost în vacanță cu soția și copii. S-a ostalit acolo și mi-a făcut și mie... Tiempo de casa, que tú sabes que yo nunca salgo a tiempo de casa y siempre llego tarde a los sitios, pero hoy, como tenía una entrevista de trabajo, he salido perfecta. Queres ir à praia? Está ganda dia de sol. Começamos com o adjetivo grande, que normalmente significa algo de dimensões maiores que o normal, ou seja, big em inglês. Por exemplo, uma casa grande. A inflación continúa a moderarse. En outubro o dato adiantado do IPC interanual situase no 7,3% e o seu nivel máis baixo dende xaneiro. Isto débese sobre todo á desaceleración dos prezos da enerxía. Un informe dos bombeiros de Ourense sobre o accidente. Cucinare per poi mangiare quello che cucina, io penso. Quindi le volevo chiedere perché ami cucinare, cosa in particolare e dici un po'. Credo sia una, fra virgolette, passione, perché in realtà non cucino da... Riccardo oe apo a faidare in sardu. Tanto, apo facere questo video metacurso che no, sinceramente a come no tenzo ite narrare, ma poto galu faidare uno pacu a sopra. Invité de 20h30 ce soir. C'est donc l'histoire d'une petite pépite qui nous vient du Nord et plus précisément du Pas-de-Calais. À 18 ans, elle a déjà connu le succès d'une émission de télé, les près de 7 millions d'entrées de la famille Bélier, à la clé un César du meilleur espoir et puis il y a l'album Chambre... Eu sono nasciuta a Nice nel 1998 e la particolarità di parlare Nisarte. Nisarte è l'etepro in sau della lingua occitana che si parla nella contea di Nice, che ora sono mai il paese Nisarte e che si trova tra la frontiera. Y recuerden, estas no son todas las lenguas romances que hay y que han habido. Y sin más me despido. Tengan un buen día, tarde o noche.